quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana. En nuestras clases del día de hoy de cuarto grado de nivel secundario, en el área de Ciencias de la Naturaleza, sus maestros Pevens y Ediberto estarán trabajando las reservas científicas en inglés con sus teachers Araizi e Imán. Aprenderán a dar consejos y en lengua española continuamos con el taller literario Lee, Imagina y Escribe. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa preservando la salud.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Daniel Defoe. Daniel Defoe fue un escritor británico, considerado uno de los padres de la novela inglesa. Era un periodista desempleado que ya pasaba los 50 años de edad cuando decidió probar suerte como escritor. Se atrevió a hacerlo en un género que no se había considerado en su contexto histórico y geográfico. Encontró la manera de reinventarse, cambiar de actitud, vencer los miedos y probar cosas nuevas. Sus méritos como literato nos llevan a continuar leyendo sus publicaciones siglos después. No cabe duda que cuando se quiere, se puede. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? ¿Recuerdan que en la última clase de lengua española les motivé a empezar a escribir una historia de su autoría, donde debían utilizar su nombre y su fruta favorita, y partiendo de estos dos elementos, crear un título e iniciar un relato que exprese el desafío, un viaje o la aventura de alguna manera? Yo hice mi tarea y a continuación les invito a escuchar el relato titulado Rosa Fresa. Rosa Fresa es impetuosa, con un toque de dulzura y determinación, con un colorido sin igual, cual roja como la púrpura que deleita las miradas y el paladar del viajero más exigente y hambriento que se para en la posada, decidida a aventurarse a un desafío de riesgos, sorpresas y miedos que le suponen la aventura de lo desconocido. Antes de marcharse a su viaje, Rosa Fresa quiso dejar sus cuentas saldadas porque no sabía si regresaría. Les dijo a sus amigos y amigas que no detuvieran la misión de darle los toques de sabor a los gustos de cada comensal que se acercaba a probar sin importar la difícil situación que estaban atravesando por falta de agua. Haciendo sus maletas, pensó en voz alta y expresó lo siguiente: imagino a la manzana, solícita ante la necesidad, el melón meditando todo lo que puede ocurrir en el lugar. ¿Y qué decir del agridulce de la piña, que pese a su carácter, hace balance ante las exigencias de los visitantes? No puedo dejar de imaginar a mi compadre el guineo, siempre dispuesto a dar un toque de potasio al que se acerca a probarlo. Sin lugar a dudas, todas ellas son tan nutritivas que aportan vitaminas que no puedes dejar de consumirlas. Dijo insistentemente una y otra vez: el problema de la sequía es evidente y se nota en nuestro aspecto físico, pero debo resolverlo superando cada obstáculo que se presente en mi misión. De lo contrario, moriremos. Estoy dispuesta a someterme al desafío de los grandes océanos. Oh, ruego que sean benignos conmigo, pero antes de embarcarme a esta aventura, quiero decirte que ahorres el agua que tienes a tu disposición, porque habrá un momento de tu vida
en que la necesitarás. Rosa Cepeda. Espero que mi relato les sirva de ejemplo. Esta es una muestra de que ustedes pueden empezar a escribir poniendo a volar su imaginación con elementos sencillos. Espero que se hayan motivado y envíen sus historias a su docente guía y la compartan con su familia y amigos. Les recomiendo utilizar los hechos y situaciones cotidianas para que la transformen en relatos interesantes que aporten una enseñanza a quienes los lean. Continuamos aprendiendo. Es momento de recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Iniciamos nuestro taller literario Lee, Imagina y Escribe. Los talleres literarios son un medio orientado al aprendizaje, la creación y el intercambio de ideas entre compañeros. Quienes participan de un taller literario deben estar interesados en la lectura y la escritura de obras, tanto en verso como en prosa. Un taller literario tiene que ayudar a cada participante a forjar una voz propia y a empoderarlo a ser un escritor o escritora desde su contexto cotidiano. Igualmente conocimos más información sobre los componentes de la estructura de la novela de viajes y aventura: la trama, el ambiente, el tiempo, la acción, el narrador y el nudo. En el día de hoy vamos a conocer y aprender sobre los elementos que se deben tener en cuenta para comenzar a escribir novelas de viajes y aventuras. Durante algunas semanas hemos aprendido todo lo concerniente al género narrativo, la novela, y continuamos nuestro taller literario. Después de este tiempo de vacaciones, donde seguiremos afianzando conocimientos, innovando y poniendo a volar nuestra imaginación, creando nuestras propias novelas de viajes y aventuras. ¡Fantástico! ¿Se sienten emocionados? Estoy segura de que su respuesta es afirmativa y están emocionados por convertirse en escritores y poder poner de manifiesto su creatividad. Para escribir novelas de viajes y aventuras, debemos tener en cuenta 3 elementos imprescindibles: el ritmo, los personajes y el entorno. A continuación, acompáñame a leer el siguiente fragmento. Las aventuras de Robinson Crusoe. Un día, mientras me paseaba por la orilla del mar, con la escopeta bajo el brazo, meditaba sobre la tremenda desgracia de encontrarme en una isla solitaria, separada por algunas centenares de millas de la ruta que frecuentan los navegantes, atribuyendo tal hecho a la justicia divina, que me condenaba a terminar penosamente mis días en tan triste lugar. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando la razón, que conoce el pro y el contra de las cosas, replicó de la siguiente manera a mis sentimientos: cierto es que me encuentro en una situación deplorable, pero ¿qué fue de mis compañeros? ¿Acaso no íbamos 11 en el barco? ¿A qué se debe que yo me haya salvado y ellos no? ¿Qué vale más, estar aquí o estar allí? ¿No hay que considerar las cosas tanto por el lado bueno como por el malo? Reflexioné luego sobre lo asegurada que tenía mi subsistencia y acerca de cuál habría sido mi suerte si el barco no hubiera flotado lo suficiente para sacar de él todo cuanto ahora poseía. ¿Qué habría sido de mí? Exclamé en voz alta. ¿Qué habría hecho sin armas para cazar, sin ropas para cubrirme, sin herramientas para trabajar, sin choza para protegerme? Yo poseía todas aquellas cosas y tenía asegurada mi subsistencia por tiempo indefinido. Ahora voy a relatar la historia de una vida silenciosa, de una vida que sin duda no tiene paralelo, remontándome ordenadamente hasta el principio de mi desventura en la soledad,
de acuerdo con los cálculos que hice, el 30 de septiembre puse por primera vez los pies en la isla. Daniel Defoe. En este fragmento que leí, Las aventuras de Robinson Crusoe, se presenta una narración dialogada. Es por ello la importancia de conocer el ritmo narrativo. En literatura, cuando hablamos de ritmo narrativo, hacemos referencia al avance de la narración, es decir, el avance de las acciones. Si hablamos simplemente del ritmo, estamos mencionando narración, lo que cuenta el narrador, y diálogos, las interacciones directas de los personajes. En ella se percibe que el protagonista es quien está contando la historia, es el narrador. Recuerda que cuando eso sucede, se está narrando en primera persona. El narrador establece un diálogo consigo mismo, preguntando y respondiendo sus inquietudes a modo de reflexión. Por lo tanto, aquí delimitamos ritmo narrativo. Observamos que el escritor mantiene equilibrio entre lo que está narrando y el diálogo del personaje principal, Robinson Crusoe, con él mismo. Por eso, cuando el narrador demora la acción haciendo más descripciones que diálogos, se perderá el ritmo, es decir, la historia no avanzará. Por otro lado, si solo los personajes hablan en la narración, no estarían los elementos de la ambientación y el contexto narrativo, lo que llamamos el escenario. Si esto sucede, se perdería la posible atmósfera que debe crear el narrador. Cuidando mantener el ritmo, el escritor debe buscar un equilibrio entre narración, descripción y diálogos. Interesante, ¿cierto? Ya sabemos que para no perder el ritmo narrativo, al momento de escribir, debemos equilibrar las descripciones y diálogos. Y aquí entra la función de los personajes. Los personajes. En las novelas de viajes y aventuras se presenta el protagonista como héroe, quien se enfrenta con esfuerzo y resiliencia a todas las adversidades que el destino, él o los antagonistas le ponen por delante. Durante la narración, el protagonista se expone al peligro, pero sin tener temor. Sigue adelante. Al o los protagonistas de un texto narrativo de este género literario le adornan muchas cualidades como valentía, amor, pasión por lo que hace, actitud decidida, destreza y habilidades para enfrentar los retos y desafíos. Les motivo a poner en juego la creatividad al momento de pensar en las historias que redactarán. Deben tener claro la importancia de los personajes y fijar las características que deben tener según las acciones que deban realizar. Si prestamos atención al fragmento, nos damos cuenta de que el protagonista es Robinson Crusoe, quien vive una serie de aventuras y desventuras en todo el proceder de esta gran historia de la literatura inglesa. Durante el desarrollo de la novela aparecen otros personajes importantes, mientras que el antagonista hasta este momento, en este fragmento, podemos predecir que es la isla donde se encuentra, ya que al naufragar quedó atrapado enfrentándose al gran reto y desafío de sobrevivir en este lugar. El entorno, ¿cómo pasa? Con este elemento se determinará cómo va ocurriendo la historia. En la novela de viajes y aventuras prevalecen lugares hermosos, pintorescos, muy lejanos, inhóspitos, solitarios, tenebrosos, entre otros, a veces según lo que se quiere contar.
Los entornos con poca o ninguna bondades se convierten en un personaje más. Por ello, que en ocasiones el antagonista principal no es una persona, sino un elemento del entorno que no le permite al o a los protagonistas seguir avanzando hacia su objetivo. El entorno debe ser trabajado con detenimiento, estar documentado según la época, lugar y la cultura del tiempo en que se desarrolla dicha historia. Es muy importante que el escritor conozca el estilo de moda que visten los personajes, la moneda que emplean, el idioma en que se expresan, las costumbres locales, la religión y los valores. Para eso tendremos en cuenta la documentación y la verosimilitud. Pero ¿a qué hacen referencia estos términos? Escuchemos. La documentación es sinónimo de recopilación, organización y datos informativos. Esto nos indica que antes de escribir una historia, debemos investigar en fuentes confiables de aquellas características que quieres resaltar de los personajes, entornos, épocas u otros. Verosimilitud creíble, donde no todo debe ser históricamente correcto, pero debe brindar al lector confianza y credibilidad. Recordemos que el entorno es sinónimo de ambientación dentro del texto narrativo que estamos trabajando. Por lo tanto, es importante conocer bien lo que queremos mostrar. Ejemplo, si vamos a narrar una historia ambientada en el año 1813, no deben aparecer aparatos tecnológicos de esta época. Ahora que hemos aprendido más sobre los elementos necesarios que debemos tener en cuenta antes de escribir una novela de viajes y aventuras, continuamos nuestro taller literario. Como todos los escritores, antes de comenzar a redactar sus historias, se emplean las siguientes inquietudes. ¿Qué haré? ¿Para qué lo haré? ¿A qué público va dirigida? ¿Cómo lo haré? Vamos a profundizar en estas inquietudes. ¿Qué harán? Como futuros escritores, ya tienen delimitado el género narrativo en el que escribirán sus historias, una novela breve de viajes y aventuras. Ahora deben plantear en sus historias retos y adversidades en los que los protagonistas sean capaces de mostrar resiliencia, es decir, la capacidad de superar circunstancias traumáticas y adaptarse a ellas. Para darle vida a los personajes, deben investigar en diferentes fuentes sobre las culturas antiguas, la egipcia, china, taína, griega o romana, para resolver acertijos que les permitan reconocer sus orígenes, realidades e identidad. Siguiendo esta orientación, podrán de manifiesto toda su creatividad y estoy segura de que nacerán grandes personajes en cada una de sus narraciones. También pueden pedir la ayuda de su familia para que les aporten ideas al momento de escribir su novela, como lo hizo Robert Louis Stevenson en su novela La Isla del Tesoro, que junto a su familia pudo crear los personajes de su fascinante historia. ¿Para qué lo harán? Ya sabemos que una de las características principales del género narrativo de la novela es entretener al lector, transportarlo a un mundo desconocido y mantenerlo atento al desarrollo de la trama, es decir, transportarse a ese ambiente en el que se desarrolla la historia. ¿A qué público va dirigida? Van dirigida a todos los lectores de diferentes edades. ¿Cómo lo haremos? Poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido durante estas semanas, siendo creativos y siguiendo las orientaciones de los docentes guías de sus centros educativos, dando respuestas a modo de reflexión y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido,
Confío en ustedes, estoy segura de que podrán hacer un excelente trabajo. Deleitarán a familiares y a la comunidad educativa en general con cada una de sus producciones. Recuerden completar las actividades del cuadernillo y seguir las instrucciones para ir escribiendo sus novelas. Ahora vamos a poner manos a la obra. Escribe la moraleja o enseñanza que te deja la historia narrada en la novela, Las aventuras de Robinson Crusoe, y cómo puedes aplicarla en tu vida. Esa respuesta se la enviarás a tu docente guía para que sea valorada. En esta novela se cuentan los desafíos que enfrenta un marino londinense que, entre otras cosas, se lanza al mar en busca de fortuna. Es secuestrado por piratas, vendido como esclavo en África, sobrevive a un naufragio y vive en una isla desierta. El autor Daniel Defoe es un claro ejemplo de cómo las situaciones difíciles pueden llevarnos a sacar lo mejor de nuestro interior. Tal es el caso del COVID-19, que nos ha hecho replantearnos la manera de vivir. La pandemia sería un buen ejemplo para tomarlo en cuenta y escribir una novela de aventura que ha provocado sentimientos como el miedo, el sufrimiento, la sorpresa, la incertidumbre y la fortaleza. Esta realidad ha cambiado la manera de interactuar en todo el mundo y ha generado otras alternativas para reinventarse y seguir hacia adelante. Sé el protagonista de tu propia novela de viajes y aventuras. Hemos llegado al final del encuentro de hoy, pero antes vamos a recordar lo que trabajamos. Aprendimos que antes de comenzar a escribir una novela de viajes y aventuras, debemos tomar en cuenta los elementos indispensables, el ritmo narrativo, los personajes y el entorno. Comprendimos que cada uno de ellos son importantes para comenzar a redactar. También debemos investigar sobre las épocas y características según la historia que narremos. De esta forma, cumplirá con la documentación y la verosimilitud. No olviden ponerse en contacto con su maestro o maestra guía para que responda a sus inquietudes respecto al tema. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.